Hola, ¿qué tal todos? Muchas gracias por estar viendo lo que son los videos de ¿Te ha pasado? Y el día de hoy, bueno, voy a comenzar con la siguiente temática. ¿Te ha pasado que llegas tarde a los lugares? Bueno, escogí esta temática por una razón muy sencilla. Yo llego tarde a varios lugares, por no decir a todos prácticamente. ¿Por qué escojo esta temática? Bueno, es muy sencillo, porque la mayoría de las personas tienen, y por lo menos aquí en México, tienen esta circunstancia de llegar tarde. ¿Cuáles son las implicaciones de llegar tarde? Bueno, son lo de todos los días, que no llegues a tiempo y te pongan una falta, que la persona que te está esperando se vaya, que si estabas buscando algo, pues llegues y ya no lo encuentres porque ya se lo llevó alguien más. Cosas muy cotidianas. Sin embargo, pues como sabemos en Te ha pasado no tratamos de hablar de lo cotidiano, eso ya todo el mundo lo sabe. Intentamos hablar de algo diferente, algo que no se haya dicho. Entonces vamos a hablar de lo que son el llegar tarde, pero lo que son las razones y qué puede haber detrás de estas razones. Bueno, para poder llegar tarde, vamos a decirlo como si fuera la fórmula. Para poder llegar tarde pueden suceder las siguientes cosas. Uno, que tenga uno un retraso en el tiempo. Uno queda de verse a las 7 y que llegue a las 7:30. Bueno, eso es muy claro. La segunda, llegar tarde por un olvido. Y la tercera, llegar tarde porque se crucen las fechas de algo. Por ejemplo, hoy es mi cita de entrevista para trabajo, pero hoy también es el cumpleaños de mi amigo y entonces quedé de ir exactamente a la misma hora que es mi cita de trabajo y pues obviamente voy a llegar tarde a alguna de las dos. Preferentemente intentaremos llegar tarde a la que tenga menor prioridad o a la que sea más flexible. En este caso, pues en la fiesta de un amigo uno puede llegar más tarde porque es más flexible, es algo más como de la convivencia, no es algo como de lo profesional, lo cual ocasionaría problemas. Entonces vamos a tomar estos tres puntos que son el retraso, el olvido y cuando se cruzan fechas. Intentaremos explicar primero el retraso. Cuando uno sufre un retraso de tiempo, puede ser por las siguientes circunstancias. Uno, que no tome el tiempo suficiente. O dos, que se crucen circunstancias en el proceso, vaya, de llegar a cierto lugar. Ya sea que, bueno, los pretextos habituales, el camión se ponchó, ya había salido pero había mucho tráfico, me pasé de estación, me quedé dormido, etcétera. Esas son algo muy descriptivo del retraso. El olvido, bueno, el olvido tiene como ciertas cosas que son como peculiares, que es por ejemplo, uno sale de la casa y si tiene que ir, no sé, a la escuela por ejemplo, llegas al camión y te das cuenta de que o no traes la credencial de la escuela, o se te olvidó el dinero, o el libro que ocupabas ese día no lo traes, entonces tienes que devolverte, porque pues si no, no te dejan entrar. Entonces, los olvidos nos hacen llegar tarde porque nos hacen regresar, nos hacen retroceder una vez más al inicio de este viaje, por ejemplo, lo cual es volver a empezar y perder mucho tiempo. Y las fechas cruzadas, bueno, por ejemplo, como en los exámenes de la escuela, uno tiene un examen, pero ese mismo día tiene ¿qué puede ser? Tiene que ver, pues a lo mejor una película con los amigos, entonces uno se prepara para ver la película, pero no se prepara para el examen y cuando llega lo primero que dicen, oye, ¿qué estás haciendo? Estudiando para el examen. ¿Y cuál examen? Yo no recuerdo que hubiera un examen. Bueno, entonces estas fechas hacen que uno piense en lo que es la conveniencia, pues lo que viene siendo lo que a uno le interesa más, y no es que la otra cosa no interese, sino que una cosa brinda más placer que la otra, por lo tanto le brinda más atención. Ahora, para esto de llegar tarde, habría que hacernos la pregunta, ¿uno es selectivo al llegar tarde? ¿Llega tarde a ciertos lugares, a ciertas personas, bajo ciertas circunstancias? Bueno, esta pregunta es para ustedes que lo están viendo, que recuerden las veces que han llegado tarde. Yo pienso que sí hay selección. Y esa selección se hace mucho en base a si nosotros somos conscientes o no de que realmente queremos ir a ese lugar. ¿Por qué hago esta pregunta? Bueno, porque por ejemplo, cuando uno va lunes, los lunes son causas de muchos retrasos, dicen, es que empezó la semana. Sí, pero uno viene de un descanso y de un estado de descanso a un estado de estar ya en actividad, ya trabajando o ya en la escuela, bueno, hay una cierta, vamos a llamarlo así por el día de hoy por lo menos, una cierta resistencia a volver a esa actividad.
Esta resistencia, bueno, uno la puede presentar en el hecho de no querer levantarse de la cama, en el hecho de decir, ay, qué flojera, etcétera, muchas formas. Pero uno dice, de todas maneras voy a ir. Sin embargo, ¿qué sucede? Que mágicamente uno va y o se retrasa el camión, o se te olvidó algo en la casa, o simplemente llegaste y pues el profe ya cerró y no te quiso dar el paro de entrar. Entonces, a lo que me refiero es, todas estas circunstancias uno puede decir, fueron casualidades. Sin embargo, depende de uno prever que esas circunstancias casuales se pueden dar. Si no las prevé, bueno, la hipótesis que yo les brindo es que en algún momento nosotros también queríamos llegar tarde. Nosotros también queríamos llegar tarde por X o Y razón. No podemos saberlo, eso depende de cada persona, cada situación. Pero sí podemos hipotetizar que uno quería llegar tarde. O para no ir de plano, o para que te devuelvan, o para que simplemente faltaras esa clase, o por ejemplo a una persona en una reunión que no tenías muchas ganas de ver, llegas tarde, pues la ves menos tiempo, o incluso cuando llegas ya se fue. Entonces esto es muy dependiendo de la situación y la persona. Ahora, hay una pregunta muy importante. ¿Uno llega tarde únicamente en el tiempo? O me refiero en cuestión de llegar a situaciones, o llegar a fechas, o llegar a lugares. Pero ¿qué tal si uno también llega tarde a otros tipos de circunstancias más abstractas? Como por ejemplo cuando dicen, es que yo me le quería declarar a tal o cual persona, pero alguien lo hizo primero que yo. Podemos mencionar que llegó tarde, que alguien se le adelantó. Entonces la pregunta es, ¿uno puede llegar tarde únicamente por los tiempos? ¿O también puede llegar tarde a otras cosas de la vida, no solo cotidianas, sino más profundas? Uno, por ejemplo, tiene un malestar en la garganta, en el estómago, y entonces llega con el médico y le dicen, ¿sabe qué? Usted tiene un problema grave, tiene que operarse. Si hubiera venido antes, hubiéramos prevenido esta operación, o hubiéramos prevenido este medicamento tan agresivo. O sea que llegó tarde a la revisión de su propio problema. Bueno, es una pregunta que tal vez nos sería interesante verificar, si es que uno llega tarde y si es que uno se espera hasta el último, como dicen, como buen mexicano. Bueno, eso sería todo por ahora. Es un video prácticamente de reflexión, y pues les invito a que hagan esta reflexión y se pregunten si llegan tarde a todos lados, y solamente en los horarios, o también en su vida normal. Muchas gracias por haber visto el video. Les pediría que me dejaran sus comentarios, aclaraciones, dudas sobre el tema, o sus propias situaciones en cuestión de llegar tarde. ¿Qué es lo que ustedes piensan? De antemano, muchas gracias por habernos estado siguiendo aquí en Te ha pasado, y esperamos que nos puedan ver en los próximos videos. De mi parte ha sido todo. Que pasen un muy buen día. Muchas gracias.